Bienvenidos hermanos, este es Daniel Canepa nuevamente con ustedes. El tema de hoy va a ser Guarda tu corazón. Es un tema muy importante que yo originalmente lo tocó mi padre hace no mucho tiempo, que se titula La enseñanza que dio, para que no vean con sus ojos ni oigan con sus oídos. Es una enseñanza que recomiendo que lo vean, muy importante. Y el Señor lo puso esto en mi mente desde hace ya varios días atrás y quería ampliar y complementar esa enseñanza con lo que voy a entregar hoy. Así que espero que sea de mucha bendición, hermanos. Y bueno, si me ven un poco diferente hoy es porque estoy sentado en mi escritorio en lugar de estar parado como siempre he estado, por si estoy diferente el día de hoy. Ok, hermanos, vamos a empezar. Esto viene del Proverbios capítulo 4, versículo 23, que dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y hay 5 puntos que quiero tocar el día de hoy. Número 1 es qué significa guardar nuestro corazón. Número 2, ¿por qué es importante guardar nuestro corazón para Dios? Número 3, ¿por qué puede Dios desechar a alguien que no guarda su corazón siendo un creyente? Número 4, ¿qué sucede si no guardas tu corazón? Y número 5, ¿qué podemos hacer para asegurarnos de guardar nuestro corazón? Entonces parece un tema muy simple, básico, pero les aseguro que es muy profundo y me ha costado mucho tiempo entenderlo. Entender por qué sucede diferentes cosas con diferentes hermanos, y a lo largo de este camino yo sé que he enseñado mucho acerca de los que se desvían, falsos hermanos, falsos maestros, asalariados, todo eso. Entonces esto va a ser también un poco de ese tema para preparar hermanos que quizás están ahí al borde, o otros que están viendo sus hermanos que están en el borde de quizás ser engañados o irse por un camino equivocado, y poder ayudar, poder rescatar a esos hermanos. Y ustedes mismos si están en esa posición y se dan cuenta. Por eso es muy importante. Así que, bueno, nuestra alma está compuesta de nuestra mente, nuestras emociones, nuestra voluntad. Y el corazón, ¿qué es el corazón? El corazón popularmente o mayormente se conoce como la parte emocional de nuestra alma. Es la parte de las emociones. Y aunque también en Jeremías 31:33 dice: daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Entonces sabemos que la mente es también el corazón, pero me quiero enfocar en esa parte que es mayormente las emociones. Entonces, número 1, ¿qué significa guardar nuestro corazón? Bueno, además de ser la parte mayormente emocional, es también la parte de nosotros, la parte de nuestra alma que no podemos ver claramente. Es difícil de ver, difícil de discernir, difícil de verlo. Y ni nosotros lo podemos ver bien, esa parte de nosotros, nuestro ser, ni los demás tampoco, solamente Dios. Entonces, guardar nuestro corazón significa guardarnos de no ofendernos. Eso es lo que significa guardar nuestro corazón, es guardarnos de no ofendernos. En la traducción, cuando habla de tropiezos, tropiezos de la vida, tropiezos de los afanes, los tropiezos en general, originalmente también es la misma palabra de ofensas, es ofender, uno que se ofende. Entonces, guardar nuestro corazón significa guardarnos de no ofendernos. Es muy importante que entendamos eso. Parece simple, pero es muy importante. Entonces, cuando nos ofendemos, nos molestamos, nos ponemos tristes. Entonces, cuando nos ponemos tristes, guardamos rencor. Cuando guardamos rencor, tenemos prejuicios, tenemos malas sospechas hacia los demás. Y si tenemos malas sospechas, ya vamos a ver con malos ojos, con una mente que no está firme, no está pura, no está sana. Y vas a traer hacia ti desgracia. Y no solamente hacia ti, sino a tu familia, a los demás que te rodean. Entonces, es muy importante entender primeramente qué significa guardar nuestro corazón, y es no ofenderte. Entonces, como dice en Mateo 18:7, los tropiezos, que en el King James y también en el original es las ofensas, pero aquí dice los tropiezos. Mateo 18, versículo 7, dice: hay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos. Entonces es necesario que vengan las ofensas. Las ofensas son inevitables.
hasta igual a leer ese verso, ustedes pueden seguir leyendo, pero las ofensas, los tropiezos son inevitables, van a venir. Entonces el punto es que ese tropiezo va a hacer que caigas, esa ofensa va a hacer que peques, esa ofensa va a hacer que tú realmente te ofendas y no guardes tu corazón. Entonces estas cosas van a venir, los tropiezos igual, de todas maneras, vienen para todos. Ahora, número 2, la pregunta es, ¿por qué es importante guardar nuestro corazón? ¿Por qué es importante? Para responder quiero ir a Jeremías, capítulo 17, versículo 9. Dice, engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Entonces, engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Por eso dije anteriormente que ni tú mismo sabes, ni los demás. Es difícil darte cuenta y admitir que algo está mal en lo más íntimo de tu ser. ¿Quién lo conocerá? Yo, el Señor, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Entonces, ¿por qué es importante guardar nuestro corazón para Dios? El Señor conoce lo más íntimo. Solamente Él conoce lo más íntimo del corazón, la parte de nuestra alma que tiene muchas capas. O sea, esa es la parte que tiene muchas barreras, muchas capas, que a través de las ofensas, a través del trauma, pues vamos poniendo defensas, más defensas, y poco a poco, pues el corazón se va poniendo más duro, más frío. Y uno se va convirtiendo en otra persona que no quiere ser o que no le agrada a Dios. Entonces, solo el Señor conoce el corazón. Vamos a ir a 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7. Dice, y el Señor respondió a Samuel, no mires a su parecer, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque el Señor no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero el Señor mira el corazón. Entonces es importante guardar nuestro corazón para Dios, porque el corazón es el mecanismo que te cualifica o te descualifica en los ojos de Dios. Es el factor que Dios examina para ver si te puede otorgar recursos para llamarte, para escogerte, para que te traiga a ti y te dé vida eterna. Entonces, el corazón es lo que Él prueba. Aquí lo dice claramente, y Él mira el corazón. Entonces, aquí Él vio el corazón de David y no vio la estatura de sus hermanos. Muy importante, Él es el que escudriña el corazón, y eso es lo que Él mira para que estés aprobado o estés reprobado. Así de simple. Entonces, con esta misma pregunta acerca de por qué es importante guardar nuestro corazón para Dios, vamos a hablar de los incrédulos en este caso y de los creyentes. Pues un incrédulo con un corazón malo a Dios no le agrada, entonces no lo llama. Nosotros no lo sabemos, o sea, nosotros no sabemos si ese incrédulo Dios lo está llamando o no. Nosotros solamente predicamos, anunciamos el mensaje. El incrédulo lo puedes tratar como un hermano, le puedes dar sustento, comida, hogar, le puedes hospedar, le puedes dar todo, le puedes predicar el mejor sermón, le puedes tratar muy bien, pero si no tiene un corazón que le agrada a Dios, no va a pasar nada, porque solamente Dios sabe si pues, esa persona va a crecer, va a nacer de nuevo, y porque Él ve el corazón. Entonces, Él solamente sabe. Y a lo contrario, una persona de buen corazón que sí le agrada a Dios, que Dios quiere llamar, entonces puede ser un vil pecador, puede ser una persona que sucia por afuera, despreciable, pero al final Dios examina lo que hay adentro, ve el potencial en su corazón y lo quiere salvar, entonces lo llama. Dios sabe eso. Vamos ahora a Marcos capítulo 4, donde vemos un ejemplo de lo que estoy hablando. Porque sé que es un poco fuerte lo que se ha mencionado ahora. Entonces vamos a entrar en contexto. Marcos capítulo 4. Y esto es lo que se mencionó en la enseñanza que dio mi padre. Voy a hablar también de eso. Entonces Marcos capítulo 4 versículo 12 dice:
Bueno, empezando del 11, dice: a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están afuera por parábolas todas las cosas, para que viendo, aquí está la parte, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Entonces eso es algo muy fuerte, pero ahí está claramente algo no le agrada a Dios de algunas personas, y dice para que no se conviertan y sean perdonados sus pecados. Es algo muy profundo que una persona que no conoce a Dios realmente o recién está conociendo a Dios le puede chocar, y ahí nomás ya puede empezar a ofenderse y puede decir: no, pues ese es el Dios malo, ¿no? Como dicen algunos, ese Dios no es, ahí han metido eso, y se inventan muchas cosas. ¿Por qué? Porque se ofendieron, no pudieron tolerar, no pudieron leer toda la Biblia de tapa a tapa con un corazón puro, y así realmente conoces a Dios. Tú no conoces a Dios solamente por un verso, conoces de tapa a tapa, es el mismo Dios, el mismo Dios. ¿Ok? Vamos a otro ejemplo, Juan capítulo 12, de lo que se está hablando. Juan capítulo 12, versículo 40. Dice: cegó los ojos de ellos y endureció su corazón. O sea, está hablando de lo mismo. Para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Eso viene de la profeta Isaías. Y lo último, Lucas, capítulo 8, versículo 15. Aquí es la parábola del sembrador o de los terrenos. Y entonces dice, cuando habla en el versículo 15, después de hablar de los espinos, de pedregales, la semilla que cae en buena tierra, dice acá: mas el que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída. Entonces hay unos que tienen el corazón recto y bueno. Entonces Dios sabe quiénes son ellos. Entonces a ellos se les llama, ellos son. Entonces hay unos que no tienen el corazón bueno. Y tener el corazón bueno o un corazón malo no necesariamente es que es un pecador o un santo. Estamos hablando de llamar, de evangelizar, que se use recursos, que Dios use su ejército celestial, sus ángeles y sus siervos aquí en la tierra para llamar a alguien, para mover todas las fichas, para que haya buenas obras, para caminar y llegar a esa persona específicamente que Dios quiere llamar porque ve su corazón. Aunque por fuera no se note, parece que está mal, en pecado y todo, pero lo quiere llamar porque ve su corazón. Entonces ahí se usa los recursos, las buenas obras que Dios prepara para sus siervos para llegar a esa persona. ¿Ya? Entonces ahí están los dos opuestos, el uno con corazón malo o un incrédulo con corazón bueno. Al final Dios sabe, tú no sabes, solamente Dios sabe. Nosotros solamente vemos el fruto, el resultado al final. Entonces, ahora para un creyente, ¿por qué es importante guardar nuestro corazón? Para Dios. Entonces, para un creyente pues es de mayor importancia. Para un creyente, proteger su corazón es muy, muy importante, porque si empezaste bien, no necesariamente significa que vas a terminar bien, que vas a llegar a la meta. Cualquiera que haya empezado con un corazón puro, si no se guarda de ser ofendido, puede ser desechado. Eso ha pasado, tenemos muchos ejemplos en la Biblia de eso. Entonces, si Dios mismo desechó a algunas personas, y vamos a ir a ejemplos, pues también a ti te puede desechar. Y Él se encarga de hacerlo. ¿Ok? Entonces, vamos a entrar en detalle sobre eso, pero vamos a ir a la pregunta número 3. ¿Puede Dios desechar a alguien que no guarda su corazón siendo creyente? Entonces vamos a ir para responder esa pregunta que dice 1 Samuel capítulo 15, hablando de Saúl. Capítulo 15, versículo 11. Dice: me pesa haber puesto por rey a Saúl. Me pesa. En otra versión dice: me arrepiento o me cuesta, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Entonces uno puede decir, uno que lee pues lo que pasó con Saúl, simplemente porque desobedeció esa ordenanza, esa única. Pues hay más que eso. Dios
vio el corazón y vio el potencial de esa desobediencia creciendo, empeorándose, convirtiéndose en un cáncer que va a pudrir a todo. Entonces él vio eso y ya desde ahí tenía que cortar, porque él vio lo que iba a pasar con ese hombre. Y ahí se ve el fruto, porque fue probado. Fue probado. ¿Cómo fue probado? Samuel 16, versículo 14. Por los celos, ustedes saben, por los celos con David. Esa fue la prueba también, lo que pasó naturalmente, Dios escogiendo a David, eligiéndolo a él. Entonces se puso celoso Saúl y empeoró todo. Entonces 16, 14 dice, el espíritu del Señor se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte del Señor. Entonces, ¿de parte de quién? De parte del Señor. Por eso digo que cuando Dios desecha a alguien, hasta puede encargarse de mandar un espíritu malo para que esa persona quede desechado, porque ya pasó la línea, cruzó, su corazón está muy corrompido, no puede volver atrás, al menos que, bueno, vamos a hablar de eso más adelante, a menos que realmente haya un milagro en ese corazón y la persona reconozca. Entonces, 15 dice, y los criados de Saúl le dijeron, he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. ¿Ya? Entonces, y por último, ¿qué pasó con Saúl? Pues hablando de ser desechado, 1 Samuel 28, versículo 19, cuando invocaron a Samuel, el espíritu de Samuel habló, y ahí le dijo, versículo 19, y el Señor entregará a Israel también contigo en manos de los filisteos, y mañana estaréis conmigo, tú y tus hijos, o sea, vas a morir mañana, le dice. Y el Señor entregará también al ejército de Israel en manos de los filisteos. Le dio malas noticias acerca del pueblo de Israel y le dijo que te vas a morir, o sea, Dios te desechó, que quieres aquí conmigo, Él ya te ha desechado, le dijo anteriormente, tú eres enemigo de Dios y vas a morir. Entonces, Dios desechó a Saúl y para empeorar la situación, pues él tuvo celos de David y su corazón ya no era puro, o sea, ya no tenía remedio, no buscaba verdaderamente un arrepentimiento completo, genuino. Esto lo vio el Señor y mandó un espíritu malo, como le dije, él ya lo vio, él vio potencial, él vio ese tumor, ese cáncer, ya que iba a crecer e iba a hacer algo muy grave. Entonces, desde un principio, porque uno, como dije, uno piensa que no fue tan grave la desobediencia. ¿Por qué? Bueno, Dios sabe, Dios es perfecto, es un juez perfecto, Él sabe por qué. Y pues le envió el espíritu malo para causarle más ira, para causarle locura y al final, pues, que igual sea totalmente desechado. Y bueno, avanzando, ¿qué sucede? La pregunta número 4, ¿qué sucede cuando no guardas tu corazón? ¿Qué sucede cuando no guardas tu corazón? Eso está, vamos a Isaías capítulo 6, versículo 9. O sea, ¿qué sucede en la corte celestial? Sabemos el resultado, que Dios desechó y Saúl murió, el trono le fue dado a David. Pero en el trono de Dios, en su corte celestial, Él hablando con sus ángeles, aquí hay una conversación con sus ángeles, ahí estaba Isaías y vemos el resultado en lo que le manda a decir. Entonces, Isaías 6, 9. Y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos para que no vean con sus ojos ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda ni se convierta y haya para él sanidad. Entonces, cuando Dios desecha a alguien, se queda ciego. Entonces, para eso vino el Señor, para que los que están ciegos vean y los que vean sean cegados. Entonces ahí dice, ahí da el orden. Él da el orden para mandar un espíritu malo. Él da el orden para mandar un siervo, un profeta, un predicador. Él da el orden para que alguien dé la profecía, la palabra. Él da el orden para que sus ángeles muevan las fichas, para que alguien simplemente sea desechado. Entonces, ¿qué sucede si no guardas tu corazón? Esto es lo que sucede. Eventualmente esto es lo que sucede. Y aquí no estamos hablando necesariamente el día de hoy del pecado, que pues yo creo que ya tengo muchas enseñanzas que hemos hablado de pecados y diversos pecados que recomiendo que los vean, pero en este caso estamos hablando del corazón, algo que uno quizás no está pecando así con su cuerpo,
como lo hacía antes, pero ¿cómo está tu corazón? ¿Cómo está adentro el corazón? Entonces, cuando llega un punto que ya está tan corrompido, sucede esto. Esto es lo que sucede. Y esto lo hemos visto varias veces, especialmente con creyentes, especialmente con los que leen, estudian mucho la palabra, pero ¿qué pasa en el corazón? ¿Qué sucede y por qué se quedan ciegos? Esto es especialmente un tema para los creyentes, yo creo, porque cuando Dios voltea su mirada, esa persona simplemente queda sin luz. Y cuando una persona queda sin luz, se queda ciega. Dios lo entrega. Es un castigo de parte de Dios. Y por más que predique, por más que lea la Biblia, por más que ore, por más que enseñe y parece que tenga mucha sabiduría, el hermano, la hermana, quien sea que está en este proceso de ser desechado, simplemente las ovejas que pueda engendrar no son realmente ovejas de Dios. O sea, por eso uno ve congregaciones con miles y miles de personas, pues esas personas están siguiendo a un falso maestro. Ahí es cuando se cumple ciegos, guías de ciegos. O sea, porque están ciegos y están guiando a otros ciegos. Entonces, déjalos, porque juntamente se van a caer en el hoyo. O sea, ellos se merecen ese pastor, ellos se merecen ese predicador, ellos se merecen esa falsa doctrina. Igualmente pasa en grupos más pequeños que quizás uno puede decir, no, esa es sana doctrina, eso sí es de Dios, pero por ahí algo no está bien. Entonces Dios lo deja ciego y simplemente van torciendo el evangelio, poco a poco. Entonces quiero dar unos ejemplos de los que no guardan su corazón. Hay varios, pero voy a dar unos ejemplos bien prácticos y no necesariamente, como he dicho, no necesariamente estoy hablando de fornicación, adulterio, pornografía, blasfemia, borracheras, idolatría, brujería. No, eso pues lo hemos hablado bastante, esos son pecados fuertes que uno tiene que arrepentirse. Uno siendo creyente tiene que empezar ya desechando todos esos deseos de la carne y perseverar ahí. O sea, tú no puedes minimizar el pecado. Así que aquí no estamos minimizando el pecado, estamos hablando de las cosas profundas que aún uno piensa que está bien y no está bien. Entonces, ejemplos. Lo primero es celos y envidia. Por celos de posición en la congregación, por querer ser quien dirige la alabanza, quien dirige la oración, quien dirige la palabra, quien dirige la enseñanza o la profecía, etc. Envidia y celo. Y también puede ser envidia por los dones espirituales de los demás. Entonces yo me he dado cuenta muchísimo, uno que envidia a otro que tiene dones, empieza a hablar de cierta manera para minimizar, aplastar o que no fluye la otra persona. Como que no, eso... Ten cuidado, que no todas las profecías son de Dios, hay que tener cuidado con las lenguas, cae en la congregación, cuando no hay intérprete, así, etc. Y ya te imaginas, especialmente ese último ejemplo es clásico de uno que tiene envidia, que no habla en lenguas, y otro, profecía, visiones, ten cuidado con las visiones. Sí, incluso voy a hablar de tener cuidado con las visiones bastante, creo, más adelante. Pero el caso es cómo está la persona que se está quejando. La persona que está quejándose, que está minimizando, que está aplastando, que quiere bloquear, es porque está proyectando su inseguridad, está proyectando su celo, su envidia. Entonces, eso es un ejemplo de una persona que se ha ofendido a través del celo, a través de lo que Dios le entregó al otro, a través de lo que el otro tiene, a través de lo que el otro hace en su posición que Dios le ha dado. Él se ofende. Entonces estamos hablando de los que se ofenden, los que no guardan su corazón, ¿ya? Segundo, la hipocresía. Hipocresía, las cosas del corazón, o sea, estos celos, esta envidia, no es fácil de verlo, ni la misma persona puede verlo. Entonces, hipocresía. Son hermanos que se sientan a la mesa, pero tienen algo en contra de ti o pecados escondidos que quizás, bueno, le deja pasar el tiempo, no lo ve tan grave y no quiere que sean descubiertos. Se lo guardan. Y al partir el pan contigo, a sentarse en la mesa contigo, pues hay hipocresía. Tienen un corazón que eventualmente, por tener esa hipocresía, por tener algo en contra de ti, a Dios no le agrada eso, que partan el pan en la mesa, que beban y coman juntos, y esa persona tiene algo en contra de ti. Y Dios eventualmente los entrega al maligno, porque eso no va. Eso simplemente no va.
Estos son los hermanos clásicos que pues en la congregación, en su congregación, en su grupo, ellos desaparecen, simplemente desaparecen del mapa, ya dejan de hablar con ustedes, no se comunican más contigo y luego se enteran de ellos y pues ellos están hablando mal a sus espaldas. Entonces es un clásico hipócrita que todo lindo, todo sonrisas cuando están contigo, pero después Dios los entrega, se quedan ciegos y ya no son iguales. O sea, tú preguntas o hablas con ellos y ya no son iguales, simplemente ya Dios lo dejó ciego. Entonces es una persona que no se guardó su corazón al sentarse en la mesa. Y vamos a hablar de la solución a todo esto. Quiero primero tocar los puntos un poco negativos y de ahí voy a dar la solución. Por si están pensando que todo esto es negativo y puro pesimismo. Voy a dar también la solución. Otro ejemplo es falta de perdón. Falta de perdón, pues esto mayormente son los círculos más íntimos como la familia, matrimonios, padre, hijos, una familia o un círculo de hermanos más íntimos, con más intimidad, con más confianza, más cerrado, que han pasado muchas pruebas juntos. Entonces ahí es cuando puede ocurrir más falta de perdón, a que sea un hermanito en la congregación que lo ves muy poco, pues a veces es fácil de perdonarle, ¿cierto? Pero en el grupo más cercano, personas que ves más seguido, ahí es más difícil. Entonces, lo que pasa con esto, hermanos, es que ustedes ya saben lo que predicamos, lo que enseñamos. Cuando hay falta de perdón, cuando hay resentimiento, pues Dios os entrega a los verdugos, entrega a la prisión de oscuridad, entrega pues a que ocurra enfermedad, ocurra cosas en su cuerpo, accidentes y al final pues que se quede ciego, pero mayormente falta de perdón llega a... la raíz de amargura, y a la raíz de amargura abre puertas para que demonios te dejen enfermo y accidentes y muerte. Entonces, todo eso igual al dejarte ciego porque no quieres arrepentirte, no quieres pedir perdón, no quieres perdonar, perdón. Y ese resentimiento, pues, es algo que mayormente es algo que daña el corazón. Entonces, cuando uno dice guarda tu corazón, entonces eso de guarda tu corazón, me acuerdo, pues en mi caso, que pues hemos conocido muchos hermanos en nuestro camino y hay muchos hermanos que nos aman, pero hay algunos que simplemente pues se convirtieron en enemigos, como ya hemos dicho algunas veces, y eso pasa cuando uno predica el evangelio como es. Tiene persecución, tiene enemigos, traiciones, o sea, hay Judas, hay de todo tipo, o sea, hay de todo tipo de hermanos. Entonces me acuerdo, y esto lo he enseñado ya, que en momentos difíciles que mi padre, mi madre me decían, guarda tu corazón. Solamente guarda tu corazón, porque yo no entendía, o sea, no entendía por qué, cómo, cuándo, por qué me hacen esto, por qué me hicieron esto, el otro. Guarda tu corazón. Y era tan simple, no te ofendas. Deja pasar las cosas, deja que Dios se encargue. Y eso no es fácil de hacer. No es fácil, pero eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, ¿por qué? Porque si no hay raíz de amargura, Dios te entrega, a Él no le agrada. Y vamos a hablar también un poco más adelante de la solución sobre eso. De ahí continuamos. Otro ejemplo es malas sospechas. Las malas sospechas, como está escrito, para el puro todo es puro, y para el impuro, pues todo es malo, todo es impuro, hay malas sospechas sin causa, todo lo ve mal. Entonces, una persona que tiene malas sospechas es una persona que es simplemente una cuestión de tiempo. Todo lo va a ver mal en ti, todo le va a ver mal en los hermanos, y eventualmente algo van a ver mal en ti y no te la van a perdonar. Entonces, esto ha pasado, esto es algo clásico que lo he visto no solamente pues con nosotros, pero lo he visto con otros hermanos que nos han contado, y todo eso estamos aprendiendo aquí, que las malas sospechas, eventualmente ellos van a ver algo que no te agrada. Eventualmente va a decir, mira su jacket, mira lo que tiene, se le debería a los pobres, mira esto, mira allá, mira su casa, mira su cuarto, mira cómo predica, mira cómo abre sus ojos, mira cómo ora para arriba, ora para abajo, ora para el este o el este. O sea, algo le va a molestar. Y normalmente va a ser algo ridículo. Pero a veces simplemente está esperando el momento preciso porque sabe que algo tiene una mala sospecha. Entonces,
ocultan esto en la congregación, lo ocultan del hermano, lo ocultan del líder, del pastor, y no exponen su corazón para ser probados, para ver si hay más testigos, para ver si realmente no seré yo, o sea, no serás tú, no se cuestionan, simplemente están guardando eso y van guardando, y Dios los entrega, Dios eventualmente los entrega, porque todo lo ve mal, y hasta reciben, pues, esa clase de persona hasta recibe falsas visiones, falsos sueños, falsas lenguas, falsas profecías, falso todo, porque ya tiene malas sospechas. Eso ya lo he hablado en videos anteriores, pero otra vez quiero recalcar que las malas sospechas produce que tú mires pues la paja que está en tu hermano. Y no solamente me refiero a la porquería, me refiero a que eso nomás te enfocas. Hasta que encuentras algo, ay, ahí tengo mi acusación. Estaba esperando esta acusación, esta arma forjada, por fin la tengo, un puñal para traicionar, un puñal para herirle. Así, yo sé que no piensan de esa manera, pero eso es lo que pasa espiritualmente. Entonces, por eso vienen falsas visiones, falsos sueños, falso de todo, para darte las herramientas. El enemigo te da las herramientas para que ya de una vez caigas en eso, ¿ya? Y lo último, acerca de ejemplos que quiero dar, que es muy importante, de cómo uno no guarda su corazón, cómo uno se ofende y llega al punto que Dios lo desecha, que es muy importante que entendamos esto, es la altivez. La altivez para mí es el más grave. O sea, la soberbia, la altivez, creérsela, en mi opinión, es lo más grave, y voy a explicar por qué. Empieza cuando un neófito piensa que lo puede hacer mejor. Cuando un neófito siendo una planta nueva, piensa que lo que Dios le entregó a él, pues supera o tiene mejor ideas, mejor revelación que los demás hermanos, o que el pastor o el líder, quien sea. Y estos son inflados con su propio ego. Son inflados con su propio ego y se la cree, y lo que pasa es lo que dice la Biblia, que cae en el lazo del diablo, porque se la creyó. Estos son los que normalmente fueron una vez de mucha confianza. Esto sucede con hermanos más cercanos, por eso duele más, por eso digo que este es el caso más severo y tiene el castigo más severo también. Estos son los de más confianza, los que tuvieron más íntimos, los que tuvieron cerca del pecho, cerca del corazón del hermano o del líder, el pastor. Y bueno, estos, lo que sucede es que todo ese amor, toda esa pasión, pues ustedes ya saben, pues esa pasión, ese amor, cuando entra la altivez y da fruto, pues todo ese amor y esa pasión se convierte en odio. Naturalmente, eso es lo que sucede, se convierten en los peores de los enemigos, se convierten en difamadores, simplemente les encanta, les gusta hablar de momentos íntimos, de momentos vulnerables de los hermanos. Por eso también yo toco el tema de la liberación. He hablado de esto muy importante, que la liberación, o sea, cuando uno está confesando pecados, especialmente entre hermanos íntimos que se conocen, que se ven regularmente, hay que tener mucho cuidado, porque cuando tú le confiesas a tu hermano para recibir oración, especialmente en liberación, hay cosas muy personales y hasta hay momentos vulnerables. Entonces, estas personas que son altivos, que se la creen, que piensan que son mejor todo, cuando ellos se quedan ciegos, todo eso, momentos vulnerables, momentos privados, momentos difíciles, momentos de prueba, toda esa pasión y ese amor que soportaba, el amor sufrido para soportar esos momentos, se convierte en odio, y todo eso lo van a usar en contra de ti. Todo eso pasaba con nosotros, lo he visto pasar con hermanos, y por eso enseñamos en el tema de liberación, de tener mucho cuidado a quién estás confesando, especialmente si es un hermano pues en la congregación. Asegúrate que ese hermano de la congregación que le está confesando, que está orando por ti por liberación, sea de acuerdo a la palabra, o sea, irreprensible, de buen testimonio. Y bueno, todos tenemos momentos vulnerables, todos tenemos momentos de pruebas, nadie es perfecto, todos tenemos momentos difíciles donde el enemigo nos zamaquea. Y bueno, por eso es muy importante pues tener cuidado, y estos hermanos que se van y se la creen, pues son entregados
a espíritus que lo van a levantar más bien. O sea, aquí pasa lo opuesto. Por eso yo digo, este es el más serio, el más severo, porque lo que hace Dios con esta clase de gente que se la cree es que ellos, estos son los creyentes, ya he visto varios casos, que siguen enseñando, siguen predicando. Entonces Dios los entrega a principados, los entrega a espíritus más bien, para que cuando engendren ovejas sean así como dije anteriormente, que son las ovejas que van a seguir pues ese camino, a ese pastor ciego guiando a ciegos. Eso es lo que va a pasar. Entonces esos espíritus van a levantar el ego, van a levantar con más sabiduría, más entendimiento, pero con una doctrina errónea, con un evangelio diferente, otro Jesús, otro espíritu definitivamente. Siendo creyentes, pues predican sermones muy bonitos que parecen puros y de verdad, pero no van a traer vida, van a traer solamente muerte. Ese es el fin para los altivos. Ese es el fin para aquellas personas que se la creen diciendo yo lo puedo hacer mejor, yo me puedo igualar a mi hermano y puedo superarlo, y con ese corazón siguen su camino, en este camino que tenemos que dejar todo, tenemos que negarnos a nosotros mismos y seguir a Cristo. Entonces estos solo son unos ejemplos de formas que no guardamos nuestro corazón, características de personas que no han guardado su corazón. Se ofendieron y brotó una raíz de amargura. ¿Ya? Entonces vamos a continuar con la pregunta, al punto número 5. ¿Y qué podemos hacer para asegurarnos de guardar nuestro corazón? Bueno, vamos a hablar de esa característica. Vamos a hablar de los celos, envidia, hipocresía, falta de perdón. Vamos a hablar de las malas sospechas, altivez y... Vamos, primeramente cuando sientes celo, entonces vamos a ponernos en el papel de la persona, o sea, siendo tú que te estás ofendiendo. O sea, esta enseñanza es para que tú cuides a las ovejas, pero mayormente es para ti, o sea, para que tú guardes tu corazón. Esta enseñanza es para ti. No, nadie puede pensar que no le va a pasar, a cualquiera le puede pasar. Entonces, cuando sientas celos, o sea, ¿qué podemos hacer para asegurarnos que no nos pase esto, que guardemos nuestro corazón? Dios siempre te va a mostrar, Él siempre te va a mostrar la salida, te va a mostrar qué es lo que tienes que hacer, te va a dar pistas. Así que número 1, cuando sientas celos, sé como Juan el Bautista y no seas como Caín. Entonces, ¿qué sucedió ahí? Pues Caín se ofendió, tuvo celos de cómo Dios aceptó la ofrenda de Abel y no aceptó su ofrenda. Porque ustedes que saben, en la palabra no lo dice cómo fue, pero sabemos que cuando Dios acepta una ofrenda hay muchos ejemplos de que cayó fuego, descendió fuego, hubo fuego que encendió la ofrenda. Y en otros libros, como el libro de Hacer, dice ahí claramente que Dios descendió fuego de parte de Dios, y así fue que Caín se dio cuenta que no aceptó la ofrenda de él, pero sí la de su hermano. Entonces no sean como Caín, sean como Juan el Bautista. Vamos a Juan capítulo 3, versículo 26. Versículo 26 dice: y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tuviste testimonio, bautiza y todos vienen a él. Entonces, imagínate, o sea, vamos a interpretar eso el día de hoy y más o menos vamos a cambiar las palabras diciendo, bueno, mira que ellos escuchan las enseñanzas de esta persona más que las tuyas. Pues míralo a él, cómo predica, cómo alaba, cómo canta. Pues tiene más hermanitos y mira, no te están siguiendo a ti y esto y lo otro. Entonces ahí viene pues la queja, ahí viene la tentación para tener celos, para tener envidia. Y respondió Juan 27 y dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije: yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Entonces, hermanos,
el amigo del esposo se alegra, aquí dice, el amigo esposo está a su lado, le oye y se goza grandemente de la voz del esposo. Entonces, uno que recibe un don de Dios, tú ves a tu hermano recibir un don de Dios, un don espiritual, tener más sabiduría aparentemente para enseñar, más palabra de ciencia, palabra de sabiduría, o lo que sea, que él tiene algo y Dios se lo dio a él y a ti no. Entonces tenemos que ser como Juan. Tenemos que alegrar a nuestro hermano. Tenemos que gracias Señor por darle a mi hermano. Gracias por él, yo lo bendigo. Y ora y bendícelo. Entonces en lugar de decir, oye, ¿y yo? Entonces eso empieza, o sea, es tan pequeñito que no te das ni cuenta. Cuando ya creció, no te das cuenta. O sea, no puedes verlo. Hasta que ya es un monstruo que ha crecido, un fruto, básicamente una monstruosidad de fruto. Y para que no llegue a eso, cuando ya lo captas, cuando te das cuenta que está brotando, o sea, algo está creciendo ahí, tienes que cortarlo inmediatamente. Córtalo y sé como Juan. Alégrate de él y bendícelo y párala. Ahora hablando de la hipocresía, entonces cuando ocultas tu pecado o enojo en contra de tu hermano, la hipocresía, en este caso la solución es, para que no te ofendas, habla con tu pastor, habla con tu líder espiritual y confiesa, o sea, dile lo que tienes en contra de tu hermano, dile cómo te sientes. No necesariamente en este caso vete directamente a tu hermano. ¿Por qué no debería hacer eso? Bueno, se lo voy a explicar. Porque muchas veces he visto esto de uno pidiéndole perdón. A mí me han dicho, hermano Daniel, pues yo pensaba que eras un soberbio, no me caías bien, no me gustabas, la forma que hablas, la forma que yo pensaba que te la creías, así, asá. Y esto ha pasado varias veces. Entonces, está bien, o sea, entiendo y bueno, por eso estamos enseñando. Si lo hacen, pues no está mal, pero yo creo que para un hermano más débil, o ponte que estás tú y tu hermano y sí se ven frecuentemente, entonces le dice, mira, yo te veía así y no me gustaba cómo caminas, no me gustaba cómo te vistes, me caías mal, esto, el otro, y quiero que me perdones. Entonces ese hermano que no tenía el conocimiento de lo que estás hablando va a tener ya como un pensamiento, ay, yo le caigo mal si me visto así, le caigo mal si camino así, y si hablo así le caigo mal, entonces no quiero ser tropiezo para él. Entonces voy a limitarme, pero ya él hizo lo correcto, él me dijo, eso es lo correcto, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa si yo, al recibir ese reporte, y que él, perdóname hermano porque me caías mal, o sea, al yo recibir ese reporte, yo ya voy a tener una limitación. Entonces, lo que yo recomiendo en este caso, si tu hermano no sabe lo que estás hablando, si él ignora pues tu queja o tu enojo contra él, primeramente habla con el pastor, el líder o un hermano, pues un anciano, y dile cómo te sientes. Él te va a dar el consejo. O sea, esto no es un caso que así va a ser para todos. O sea, yo sé que hay diferentes clases de casos. O sea, no va a ser lo mismo. Por eso es importante que primero, antes de decirle al hermano cómo te sientes, hermano, y también lo he pasado en casos así, he visto, no solamente a mi persona, pero he visto en otros hermanos, una hermanita me cuenta que el hermano vino y dijo, hermana, quiero que me perdones. Y la mujer, la hermana que es mujer, le dice, ¿por qué? No, porque yo tenía deseos sexuales por ti o no podía parar de pensar en ti y me arrepentí, hermana, te quiero dejar saber que pues ya me arrepentí delante de Dios y ya no estoy pensando pues esos pensamientos perversos acerca de ti, así que te pido que me perdones. Ahí eso está mal. O sea, ¿qué va a hacer la hermana? Va a estar totalmente limitada, va a estar, cada vez que lo tiene cerca, va a estar pensando en eso. Así que por eso es muy importante que entiendan que tienen que ir primeramente al líder de la congregación, el pastor, a un hermano ya maduro y decirle qué es lo que está pasando antes de irte a esa persona, porque más bien tú le puedes causar a él, no un tropiezo, una ofensa, pero le vas a causar que ellos estén limitados, que tengan más barrera o simplemente no va a ser nada bueno, ¿ya? Así que el paso número uno, no digo que nunca lo hagan tampoco, pero sigan los pasos, es ir al pastor, ir al líder y confesar, decirle cómo te sientes, qué es lo que está pasando, cuál es tu enojo contra tu hermano, cuál es lo que tienes en contra de tu hermano, pero tu hermano no lo sabe. Entonces, o si tienes un pecado oculto, estamos hablando de hipocresía,
tienes un pecado oculto, confiésalo. Entonces, si ese ministro, ese obrero, ese líder, tiene el Espíritu de Dios y es guiado por el Señor, pues Él te va a guiar para hacer los pasos adecuados. Y Él te puede decir, mira, tienes que decirle al hermano esto, lo otro. O mejor, mira, mejor no le digas, pero haz esto, lo otro. Pero al final, la conclusión es que tienes que tener paz en tu corazón, tienes que tener paz con Dios. Y si tienes que reconciliarte, si es algo mutuo contra ese hermano y ese hermano contra ti, pues tiene que haber una reconciliación. Al final tú tienes que tener tu conciencia limpia, no sucia, entonces limpia. Igualmente con el pecado, si es confesión de pecado, pues ese siervo va a orar por ti, va a ser guiado. Simplemente eso es lo que tienes que hacer. ¿Ya? ¿Y por qué? Bueno, esto no voy a hacer una enseñanza de este tema, pero por eso está escrito el famoso Cena del Señor, que algún día lo quiero enseñar, pero tengo entendido que la mayoría de las personas no entienden este capítulo y este pasaje. Pero lo que está hablando, voy a hacer un paréntesis bien pequeño, espero que no salten con esto, pero la Cena del Señor es cuando tú partes el pan con tu hermano, cuando se sientan juntos a comer y a beber, a disfrutar una cena juntos, una comida juntos. Entonces ahí, como dice en 1 Corintios 11, 29, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, por lo cual hay muchos enfermos. Entonces, la hipocresía, ¿qué es lo que a Dios no le gusta? No le gusta la hipocresía. No le gusta que tú tengas algo en contra de tu hermano, te sientes con él, le des la mano, le sonrías y, o sea, mientras estás pensando pestes de él, estás pensando mal de él, estás pensando todas estas cosas y no lo has sacado a la luz. A Dios no le agrada eso. Entonces, por eso, si tú vas a partir el pan con tu hermano, asegúrate que todas las cuentas estén ya pagadas, haciendo los pasos que he mencionado. Entonces, por lo cual, ¿qué sucede si no lo haces? Porque siempre todos han estado con su galletita, su pedazo de galletita y su vinito, su juguito, y dicen, bueno, tendré un pecado oculto así. No, eso no es, hermano. O sea, es simplemente que te sientas a la mesa, estés con tus hermanos y tengas algo en contra de tu hermano, tengas algo oculto en tu corazón y no lo has confesado, no has pedido ayuda, no lo has sacado a la luz, estás así y como un hipócrita y eso no le agrada. Entonces, por eso dice en versículo 30, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen, o sea, muchos están muertos a causa de este pecado, a causa de esta hipocresía. Eso es lo que significa, ¿ya? Ahora, continuamos. El próximo es la solución, tocando cuando tiene falta de perdón. O sea, ¿qué podemos hacer para asegurarnos de guardar nuestro corazón cuando hay falta de perdón? En este caso, pues, no tienes que perdonar porque se lo merecen, ya eso lo hemos enseñado. Tienes que perdonar porque es un mandamiento, porque es un orden de Dios. Porque ese rencor eventualmente te va a comer vivo. Ese rencor eventualmente te va a destruir. El rencor hace que se abran puertas, como he explicado, para que ocurran accidentes, desgracias, problemas físicos, enfermedades y muchas cosas más. Así que Dios tampoco te va a perdonar si tú no perdonas. Eso es el factor más grande acá. Y lo que recomiendo que vean es la enseñanza de ponte de acuerdo con tu adversario, donde hablamos del perdón, de pues exhortar a tu hermano. También recomiendo esa, ponte de acuerdo con tu adversario, esa enseñanza que ya di hace un tiempo atrás. Ok, pues el perdón, ustedes ya saben, hermanos, eso la solución es perdonar. ¿Qué voy a decir? Entonces, ¿cuántas veces? ¿70 veces 7? Sí, 70 veces 7. O sea, esta vida es temporal, pero la eternidad es para siempre. Así que más te vale 70 veces 7. Y en el camino, si tu hermano sigue haciendo lo mismo, pues acuérdate de ver la enseñanza, ponte de acuerdo con tu adversario. Por eso el Señor puso esos pasos de exhortar privadamente con testigos en frente de la iglesia y después se le desecha. No somos mejores que Dios, pero en un caso de alguien como un esposo, como hijo, como madre, hay diferentes categorías acá. Entonces, igualmente, no significa que cuando tú desechas no perdonas. Eso no significa. Cuando tú desechas es que has perdonado, pero estás poniendo un límite. Nosotros
tenemos el Espíritu de Dios y Dios desecha. Entonces, si Dios desecha, como claramente está en toda la palabra, si Dios llega al punto que desecha, entonces nosotros también llega un punto que sí, ya hay que poner un par y ya hay que poner un límite, pero eso no significa que no vas a perdonar. Tienes que perdonar, o sea, tienes que desligarte de ese rencor. No puede haber rencor, amargura, resentimiento, falta de perdón. Tienes que perdonar y tienes que entregar a esa persona a Dios. Dios mío, yo ya he hecho todo lo que tengo que hacer, te lo entrego a ti y simplemente me lavo las manos de esto y ya no voy a hablar mal, no voy a estar rencoroso, no voy a difamar, no voy a estar haciendo, simplemente ya hasta aquí nomás. Entonces, eso es muy importante que entiendan. Ahora, cuando tienes malas sospechas, ¿qué haces cuando tienes malas sospechas? Pues esto es profundo y algún día, especialmente en el tema de los dones espirituales, las visiones, voy a hablarlo algún día, si Dios permite, más profundo este tema. Pero las malas sospechas, cuando tienes malas sospechas, he entendido que el peor lugar que puedes estar cuando tienes malas sospechas es metido en tu cuarto y profundizando en las cosas espirituales. O sea, si tú te metes en el mundo espiritual mientras tienes malas sospechas, básicamente estás frito. O sea, estás frito, eres una puerta bien abierta, porque hay mucho, antes de llegar a los ángeles, acuérdense, antes de llegar a los ángeles de Dios, antes de llegar al trono de Dios directo, o sea, ¿qué está en el aire? ¿Qué es lo primero que va a entrar? ¿Qué es lo primero que te va a mandar un dardo, una idea, una voz, una visión? Si es permitido por tus malas sospechas, por los demonios, lo que está operando en el aire, es lo primero que va a entrar. Así que si tú tienes malas sospechas y así estás abierto a recibir revelación, siendo profecía, lenguas, visión, sueños, lo que sea, eres como un magneto ahí, recibiendo todo se te pega y vienen con todo. Entonces, el peor lugar, nuevamente lo tengo que decir, el peor lugar donde puedes estar metido mientras tienes malas sospechas es en el mundo espiritual. ¿Ok? En ese caso, ¿qué haces? Ok, ya, tengo malas sospechas, esto, lo otro, lo he notado a mi corazón que se está corrompiendo así, asá. ¿Qué hago? Ya está avanzando y te has dado cuenta, o sea, hay un remedio. ¿Qué haces? Pues pídele al Señor que te escudriñe. Pídele al Señor que si eres tú que está mal o la otra persona. Entonces, si tú le puedes pedir al Señor honestamente y genuinamente que te revele, o sea, no que estás una visión, sino que, Señor, muéstrame si yo estoy equivocado o si esta persona está equivocada. Y así descansa en eso. No te pongas ahí a orar, Señor, muéstrame una visión. Quiero ver si este hermanito realmente está mal. Quiero ver si este hermanito realmente es un demonio. Enséñame, Señor, así. Y si te pones a orar de esa manera, sí va a venir un demonio. Te aseguro que sí. ¿Ya? Entonces, para complementar, vamos a Salmos 139. Tenemos que hacer esto. 139, versículo 23. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad. O sea, camino, ¿qué significa camino en este verso? O sea, si hay en mí camino de perversidad. ¿Qué vio Dios en Saúl? Él vio un camino de perversidad. No solamente que pecó desobedeciéndole. Sí, sabemos eso. Y no le gustó al Señor. Pero él vio un camino, o sea, un potencial a una total perversidad. Entonces ahí lo cortó. Lo cortó porque él vio que hay camino de perversidad. Entonces, guíame en el camino eterno. Eso es lo que tenemos que preguntar al Señor. Eso es lo que tenemos que pedirle al Señor, que nos escudriñe por si hay en mí un potencial. O sea, camino, no es que simplemente, bueno, si tengo algún mal pensamiento, un pecado oculto. Señor, si tengo un pecado oculto, algo que tengo que hacer. Pero también, Señor, yo tengo potencial de estar equivocado e irme hasta allá, bien al fondo. O sea, tú ya has visto en mi corazón algo que me va a llevar bien lejos de ti, bien lejos de la verdad, a lo largo. Muéstrame ahora, Señor, y enderézame hacia la vida eterna, en el camino eterno.
tenemos que también estar pensando no solamente en el presente, sino cómo te vas a ver, dónde vas a estar en 5 años, en 10 años, 20 años, si tú sigues en este camino. Porque puede parecer que estás ahí, pero a lo largo pues si sigues, terminas allá. Entonces es muy importante que permitas que Dios escudriñe en dónde estás caminando. Si es un camino paralelo que te lleva por otro lado, o es el camino eterno. Pregúntale al Señor y humíllate por si quizás eres tú quien está equivocado. Y no le pidas sueños y visiones y nada, no, solito Dios te va a mostrar. Y muchas veces pasa naturalmente. Muchas veces va a suceder naturalmente que Él va a traer toda la luz y te va a mostrar. ¿Ya? Entonces, cuando yo, algo que le puedo contar personal es cuando yo inquiero sobre alguien para que Dios me muestre si esa persona está mal o tengo malas sospechas. Y esto ha pasado, por eso estoy haciendo enseñanza, porque hemos aprendido aquí. Casi nunca he tenido resultado. Simplemente he visto cosas feas de mi propio corazón y me he dado cuenta. Entonces, ¿por qué? Porque hay espíritus en el aire, como le dije, que están ahí esperando para entrar, para causar adivinación, especialmente espíritu de adivinación. ¿Qué causa el espíritu de adivinación? Bueno, un espíritu de adivinación es un espíritu de demonios que no necesariamente te dan mentiras. Te dan verdades, te muestran, sí, el hermanito está mal. O sea, esta persona está mal, este está mal, está así, este es así. O sea, te muestran cosas reales, un espíritu de adivinación, son verdades. Pero si tú permitas que ese espíritu de adivinación entre, no viene solito, o sea, no viene solo con una verdad, viene con un montón de veneno, o sea, te va a corromper tanto el corazón que todo lo vas a ver mal, va a ser horrible. O sea, adivinación no viene de Dios, no es profecía, no es visión de Dios para nada. Son verdades de las tinieblas información que han adquirido de personas, sabiendo, pues estando en el aire, saben información y te la entregan. Mira, toma, te doy esto, pero tú me tienes que dar a cambio de eso, pues dame esto, y te quitan todo. Entonces, por eso me he dado cuenta que cuando yo he tenido un corazón así, he estado con malas sospechas, y en eso le he preguntado a Dios sobre alguien y he esperado, varias veces no he visto cosas buenas y la he parado, simplemente la paré, me di cuenta y dije, no, ahí no más. Y ya no hago eso. O sea, lo que ha sucedido es que le he pedido al Señor, Señor, esto es lo que he discernido, esto es lo que está pasando, saca toda la luz. O sea, eventualmente el Señor va a sacar toda la luz. Esto es lo que los hermanos que me conocen en lo más íntimo saben que muchas veces les he dicho esto cuando se han quejado de algún hermanito. No, que este hermano así es. Y yo sé, o sea, sabemos que sí, este hermano está mal, pero espérate. No estés orando tanto así por revelación y eso. Ya sabemos que el hermano está medio raro. Deja que pase un poco el tiempo. Deja que Dios se encargue. Y sabes qué, hermano, o sea, Dios se encarga. Y eventualmente lo que ha pasado muchas veces, en esos casos particulares, es que solitos se fueron y solitos se manifestó lo que estaba en su corazón, que tenían tanto veneno de esa persona pero se van. Entonces, ¿qué sucede? En lugar de que tú seas el malo de la película, tú los botes, los deseches y tengan un montón de acusaciones en contra de ti, te quedas irreprensible. Entonces, Dios se va a encargar. Si tú realmente estás con un corazón puro, Dios se va a encargar y te va a sacar toda la luz. Entonces, ¿qué sucede? En estos casos, pues también yo no he estado pensando en esos hermanos y simplemente orando. Y orando en general, pues viene la palabra, viene la visión y me muestra a tal hermano. Y yo, oh, wow. Y me doy cuenta, esto es de Dios. Y simplemente es para que yo lo retenga, lo guarde en mi corazón, porque no vino de mala sospecha. No vino de mi propio corazón. O sea, él me lo da y yo lo guardo en mi corazón. No es que de mí brota una raíz ahí rara. Él lo entrega. ¿Y para qué? Para darme paz. Es como que sí, yo sé, me dice. Yo sé. Y aquí te estoy mostrando para que tú sepas. Nada más, tranquilo. Y con el tiempo simplemente esa persona se manifiesta. Y ya, sale toda la luz. Con el tiempo eso siempre... O sea, puedo decir siempre, yo diría... sí, o sea, siempre pasa, siempre sucede. Es como tan protocolar que ya me lo espero y sucede siempre. Entonces,
Dios es así, hermanos. Confíen en Él. No oren por revelación cuando tienen mala sospecha, por favor. He visto a muchos caer en esto y es triste, ¿ya? Continuamos. Como dijo Derek Prince, una enseñanza que escuché hace tiempo, si no tienes nada bueno que decir de alguien, mejor no ores por ellos. Así de simple. Si no tienes nada bueno que decir de mí, no ores por mí. Si no tienes nada bueno que decir mi padre, no ores por él, mi madre, no ores por ella. O sea, es algo que él lo dijo y me pareció tan bueno que... ¿Por qué? Porque estás poniendo tu carne y eso se puede convertir en algo que más bien te va a perjudicar a ti. ¿Ok? Y lo último, sé que me he largado mucho, perdonen. Cuando tienes altivez, ¿cómo vas a guardar tu corazón de la altivez? Entonces acuérdense que todas estas cosas que les estoy mencionando es que ustedes se tienen que dar cuenta. Dios se va a asegurar, Dios es justo. Siempre le va a mostrar la salida, siempre le va a dar las pistas. Cuando hay altivez, te vas a dar cuenta. Entonces, tú no puedes hablar, este caso ya es particular, así que hay que prestar atención. Cuando hay altivez y te das cuenta, tú no puedes en ese momento ir a hablar con el pastor, con el líder, con el anciano. Cuando tienes altivez y tú te das cuenta que tienes ese arranque, ese deseo de ser alguien, de promocionarte, de creértela, de que tú la puedes hacer mejor, tú te puedes igualar al líder, al pastor, que bueno, tú tienes una mejor idea, lo que yo te he dado a ti es mejor. Entonces, si tú te das cuenta de eso, o sea, Dios, créeme, Dios se va a asegurar que te des cuenta. Entonces, cuando te das cuenta, estás a tiempo. No le digas al pastor inmediatamente. ¿Por qué? Porque vas a hacer el mismo efecto que lo que hablé anteriormente. Porque si tú le dices inmediatamente al pastor o al líder anciano, mira, esto es lo que siento que me quiero igualar, siento que viene este deseo de querer ser mejor que tú, mejor que los líderes. Yo creo que sé mejor, pero sé que no debería. Entonces eso va a causar un problema en el líder. Y lo he visto, o sea, no conmigo, pero lo he visto a otras congregaciones, me han contado. Pero cuando le contaban esto era como que algo no estaba en orden, algo estaba mal. Entonces, cuando ustedes sienten altivez o esa motivación incorrecta de por qué están obteniendo más sabiduría, más entendimiento en la palabra, por qué hacen las cosas, si ven que la motivación es incorrecta, es por altivez, por querer ser más, detente, para todo lo que estás haciendo y es solamente tú y Dios. Tú y Dios, nada más. O sea, por ahora tú y Dios estás en grave peligro. Entonces, grave peligro porque te puedes quedar ciego. Cuando te quedas ciego de altivez es fatal, o sea, es un error mortal. Entonces, tú y Dios, métete a tu closet, pídele perdón a Dios. Eso no significa que Dios no te pueda levantar y pueda ser mayor que ese pastor, ese líder, ese anciano. Eso no estoy hablando de eso. Si Dios lo quiere hacer, Él lo va a hacer. Él lo hizo con el último de los hermanos. David fue el último, el que estaba criando las ovejas, cuidando las ovejas. Entonces, Dios puede hacer eso contigo también, pero sé humilde. O sea, para ser más grande tiene que ser más pequeño, tiene que ser el servidor de todos. Lo mismo aplica. Entonces, si Dios te va a entregar bastante sabiduría, un ministerio grande, te va a entregar bastantes cosas, conocimiento de la palabra, puedas puedas predicar y evangelizar de una manera que las personas van a escuchar y se va a fluir el poder de Dios en ti. Va a tener que ser naturalmente para que sea genuino. Y cuando viene esa motivación que yo lo puedo hacer mejor, yo lo puedo hacer mejor, no, él lo hace mal, yo lo puedo hacer mejor, esa motivación es incorrecta. Entonces ten cuidado, porque si Dios quiere hacerlo verdaderamente, hacerte mejor, Él lo va a hacer. Deja que Él complete la obra en ti. Entonces tú entra en tu closet, en tu cuarto, arrepiéntete, ten cuidado, guarda tu corazón, porque ese veneno es mortal. Te estoy diciendo, lo he visto en hermanos muy cercanos, es mortal, es muy feo. Así que nuevamente digo, si no aplastas esto, si no te arrepientes, si no eres libre de esa altivez, cuando te das cuenta, entonces lo que puede pasar, te puedes quedar ciego. Dios te puede cegar, te puede entregar un espíritu maligno, un espíritu engañoso, a un poder engañoso tan fuerte que literalmente puede ser hasta
un principado, para que tú puedas operar bajo él y puedas engañar a más ovejas, o por lo menos a ovejas que son más difíciles de engañar. Entonces ese va a ser tu trabajo. Pensando que eres un siervo de Dios, vas a simplemente engañar a ovejas con un evangelio muy cerca, pero al final una gota de veneno y todo es veneno. Eso es lo que tengo que decirles. Así que si te humillan, el pastor, el líder, el anciano, si te humilla, perdona. Dios es el juez, Él va a poner todo en el orden. Si Él te humilla y te hace sentir menos, ¿no? Como, no, tú no sabes, mantente tu lugar, algo así, ¿no? Digo yo, espera tu tiempo, todo tiene su tiempo, así que tienes que cumplir cada etapa de tu vida. Pero si tratas de cortar camino, muchos tratan de cortar camino. Felipe, Daniel, Felipe, enséñame esto, ¿qué significa esto? ¿Qué significa esto? Y quiere que le enseñemos todo. Y así poco a poco, pues unos quieren cortar camino. Entonces no hay cortacamino en esto. ¿Por qué? Porque tienes que pasar por las buenas obras que Dios preparó. O sea, la obra A, B, C, D. No puedes ir de la A a la D. Tienes que pasar cada uno. Y tienes que sufrir también. Tienes que pasar pruebas. Cosas que duelen. Pero si tu corazón lo guardas, vas a mantenerte puro. Pero si no guardas tu corazón, cuando llegues al final, va a estar predicando otra cosa. Así que guarden sus corazones. Entonces, para concluir lo de altivez, Filipenses capítulo 1 versículo 15, acuérdense, muy importante cuando se den cuenta la motivación. 1:15, algunos la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente pensando en añadir aflicción a mis prisiones. Entonces, si tu motivación es esa, si tu motivación es difamar, o sea, una persona que se entrega a la difamación, te puedo asegurar que esa persona no es de Dios. Es muy diferente derribar argumentos que son doctrinas, pero ataques personales, o sea, ataques ya a la persona, al carácter, a la familia. Eso no es de Dios en lo absoluto. Entonces, si tu motivación es eso, atacar a la persona, una persona, estás mal, estás fuera. Entonces quizás ya estás ciego. Si lo estás haciendo, ya estás ciego, ya es muy tarde. Pero si tú tienes eso en tu corazón, y yo lo he sentido también, yo he sido atacado con eso, por eso estoy enseñando. Quería vengarme, quería hacer cosas cuando hablaba mal de mí, de mi padre, o sea, yo quería hacer, pero no lo hice. Y ahora estoy tranquilo. Entonces, igualmente, si ustedes predican la palabra, va a haber difamado en su propia familia, en sus amistades del pasado. También amistades me han hablado mal, todo, y yo he ignorado. Pero el punto es que no prediquen para concentrarte en esa familia. No prediques para concentrarte en tu tío, tu primo que te ha tratado mal. O sea, no te concentres en eso. Eso te va a forjar, te va a hacer crecer, te va a hacer madurar. Pero no te concentres ahí. No lo hagas por contienda ni por envidia, como que yo lo puedo hacer. No, pues yo quiero eso, yo lo voy a hacer por eso, por celos. Así que la clave para la altivez, para que no seas cegado, es que chequees tu motivación. Chequea bien por qué lo haces, por qué predicas, por qué estás saliendo a predicar, por qué estás saliendo a sanar enfermos. O sea, ¿por qué lo haces? ¿Por qué estás saliendo a hacer liberación en la calle? O sea, ¿por qué? Entonces Dios te ha guiado a hacerlo. Entonces yo siempre digo, sí, salgan a predicar, salgan a hacerlo, evangelicen, pero muy importante nuevamente es chequeen su motivación. Entonces es un orden de Dios de ir a predicar el evangelio, sí, siempre chequense si no será que están haciendo algo para que alguien les vea, no será que estén dando limosna para que alguien les vea a ustedes. O sea, todo lo que hacen, chequeen por qué lo hago, contienda, envidia, celos, para simplemente vengarme de alguien, para que me vea, o sea, por qué lo están haciendo. Esa es la manera, yo diría, clave para que puedan chequearse, porque la altivez es muy fuerte. O sea, una persona ya ahí se quedó. Entonces, hermanos, para ya ir cerrando, sé que ha sido una enseñanza larga. Acuérdense que Dios, ¿qué es lo que busca el Señor? Un corazón puro, un corazón bueno. O sea, nosotros sabemos eso ya, ok, ¿qué significa eso? Pues lo he explicado. Es un corazón tanto en un incrédulo para ser llamado
que no está tan corrompido en lo interior, en sus emociones, que no está tan corrompido para que pueda ser llamado, utilizado, que tenga potencial. Solamente Dios ve eso. Uno puede decir, no, pero Dios puede sanar cualquier cosa, cualquier cosa. Sí, pero al final Él sabe y tú no. Entonces es mejor guardar tu corazón. Entonces, siendo esta enseñanza mayormente dirigida a los creyentes, me voy a dirigir a los creyentes, a los que ya han alcanzado pues más madurez, o los que ya se han bautizado, se han arrepentido, están caminando en la verdad, creen en la palabra de Dios. Bueno, para ti mayormente es esta enseñanza, no para los incrédulos, pero bueno, ellos pueden ser bendecidos también. Entonces, Dios sana a los quebrantados de corazón. O sea, Él sí sana a los quebrantados. Si estás quebrantado de corazón es muy diferente a que estás corrompido, tienes un corazón malo, un quebrantado de corazón. Es lo que Él busca. Él busca al que tiene un corazón limpio, un corazón puro. Él no puede usar un corazón corrompido. Ya un corazón como lo que Él vio en Saúl, ya no lo puede usar. Entonces es como que ya vi a dónde se va, ya lo vi. Es como una vez mi padre enseñó, y yo también lo he sentido, es como que ya no siento en el cuerpo, no siento en este hermanito, ya no lo siento, ya no lo siento en el cuerpo, no te lo puedo explicar. Y después nos damos cuenta cómo está el hermano, qué es lo que está diciendo, con razón. Entonces, ya cuando pasa eso, es como ya, no lo siente. Y el Señor nos da eso, ¿y por qué? Porque tenemos su espíritu y viene de Él. Entonces, cuando ya ha sucedido eso, ya en un corazón corrompido, Dios no puede utilizar eso. Por eso es muy importante que guarden su corazón de las ofensas. Entonces, pide al Señor que crea en ti un corazón puro, un corazón limpio, un corazón sano. Si tienes heridas, si tienes traumas, si tienes falta de perdón, es posible, sí. O sea, Dios puede sanar todo eso. Pero yo lo que me estoy enfocando es que cuando ya te quedas ciego, cuando no hay remedio, o sea, ya crees que estás bien. No, yo ya perdoné, pero realmente no es perdón. No, yo no tengo celos. Pero sí, evidentemente tienes celos. No, yo no me la creo, pero sí te la crees. Entonces hay todas las evidencias. Entonces cuando uno ya no escucha, o sea, simplemente queda ciego. Entonces no tiene que llegar a eso. Esta enseñanza mayormente es para aquellos que están en ese proceso y por la misericordia de Dios se han dado cuenta. Entonces espero que esto sea de bendición para ustedes, hermanos. Si estás dispuesto o estás dispuesta, Dios te puede llevar a ese momento. Dios te puede llevar a ese momento de trauma. Él te puede llevar a ese momento que fuiste herido. Te puede llevar a ese momento que fuiste humillado, que fuiste ofendido, que tropezaste. Y Él va a estar en ese momento. Si tú de todo corazón estás a tiempo, no te has desechado. O sea, si tú sabes, Dios mío, yo todavía soy yo. Yo todavía sigo en este camino. Yo todavía predico el mismo mensaje. Yo conozco que este es el evangelio de arrepentimiento para perdón de pecados. Y así tengo que estar, Señor. Todavía siento que soy yo. No he cambiado, Señor. Gracias porque todavía no he cambiado. Padre, no me desecho. O sea, si tú has visto estas características en ti, entonces pídele, Señor, no me deseche. Y Él te va a llevar a esos momentos. Te va a llevar a esos momentos de ofensas. Y Él se va a poner ahí en ese lugar. Y va a cubrir. Pero para llegar a eso, para llegar que Él te cura, Él te sane de esos momentos que tienen que ser sanados, pues tienes que genuinamente estar dispuesto a estar equivocado. Estar dispuesto a ser el servidor, estar dispuesto a ser el último, ponerte atrás. No tener más hipocresía, rencor, malas sospechas, altivez, celos. Especialmente si ya te han amonestado. Especialmente si ya te han amonestado en la congregación. Entonces, no endurezcas tu corazón cuando Dios te llama. Si Él te llama y te está mostrando la salida, que es muy evidente, no endurezcas, no piensas, no, yo no estoy equivocado. Considéralo. No estoy diciendo que dudes de ti mismo. Simplemente considera y pídele al Señor, Señor, ¿será así? Él te va a mostrar. Él siempre muestra, siempre lo muestra. Si, como le dije, en ese estado de humildad, ahí sí espera una revelación. En un estado de humildad, en un estado de un corazón puro, contrito, humillado. En ese estado, si Él te manda una visión, un sueño, ahí sí es muy diferente.
en ese estado. Así que, hermanos, procuren estar en ese estado, un estado humilde, para que no pase lo que pasa con muchos hermanos, que Dios puede engrosar tu corazón. Dios puede causar que un espíritu malo venga y te quedes así. Así que eso no pase contigo, querido hermano, querida hermana. Y si estás a tiempo, si has notado estas características en tu corazón, pues yo creo que tienes suficiente aquí con esta enseñanza para tú mismo, tú misma, buscar a Dios y pedirle de todo corazón que te sane. Que esa herida que tienes no sea suficiente para endurecerte y moldearte en alguien que Dios no puede usar, que vas a estar tieso como una piedra y ya no te puede guiar, simplemente tú ya estás como estás. O sea, que no pase eso contigo. ¿Ok? Bueno, queridos hermanos, espero que haya sido bendición esto para ustedes, para su familia, para su congregación. Dios los bendiga a todos.